obviamente tenemos que empezar riéndonos. Por supuesto. Y hola, primero que todo y antes que nada, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dilo con Diseño. En esta oportunidad traigo aquí a la máster del branding, las tipografías y la coherencia de las identidades visuales. También nuestra coordinadora de carrera, la profesora Karina McDonald. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y profe, usted, bueno, nosotras nos conocemos, nos llevamos bastante bien. Nos vamos a reír mucho porque Sí, seguro. salimos Diversión con asegurada en este capítulo. en este capítulo. Vamos a empezar con la sección que a mí más me gusta de este podcast, que es el Desconociendo a los Profes. Es un ping pong con Karina McDonald. Entonces, profe, primera pregunta. ¿Qué palabra se le viene a la mente cuando escucha identidad visual? Reiniciando Windows. Reiniciando Windows. Sí, hay que poner Claro. comunicación. Comunicación. Ya. ¿Qué error ve más seguido en estudiantes cuando crean una marca? El uso de la tipografía. Es que aquí la loca Sí, tipografía. el uso tipográfico es el error más grande donde más caen. Ya, después vamos a indagar. indagar ahí. Tercera pregunta. Si pudiera rediseñar una marca famosa solo por gusto, ¿cuál sería? Solo por gusto. Por gusto, pasión y amor. McDonald's. Obvio. No me esperaba menos. Muy bien. Si pudiera tener un superpoder para las clases, ¿cuál sería su superpoder? Pucha, los rayos uno los usa todo el tiempo, invisible. Superpoder. No le copié la profe a No, nadie. manipular las mentes. La telequinesis. Sí, manipular las mentes, los pensamientos. Para decir, no hagas eso, Ese no no, hagas así eso. no es. Ya lo imaginé. Sí, Siento que de una u otra manera lo hace. siempre. Always, como debía. Se ve sí, Obvio. Si pudiera tener... No, ese ya. ¿Qué emoji la representa mejor y por qué? El emoji va aquí. Probablemente... El de los ojos así. Así como. Ese. Yo tengo stickers de la profe. ¿No lo vas a poner aquí? No. Porque ella me autoriza a hacerlos y a usarlos. Pero ella me dijo Pero que de aquí- manera interna. De manera clara. Aquí no. Si fuera una herramienta de diseño, ¿cuál sería? Herramienta de diseño. Sí. Chuta. ¿Análoga o digital? Lo que usted quiera. Herramienta de diseño. Creador de formas. Herramienta de diseño. Herramienta Sí, de creador de diseño. formas. Es que siempre ocupa creador Sí. de formas. Creador de formas. Lo ama. Sí, usted me encanta. Es muy versátil. Ella nos enseñó a usar creador de formas y yo nunca pude dejar de usar creador de formas. Es que es la herramienta más versátil y Ujú, la que te claro. ayuda a unificar todo. Ok. ¿Cuál es la excusa más divertida que le han dado para no entregar un proyecto? Que el gato me rompió el trabajo, Ya. el perro me dio vuelta no sé qué, Y usted mi chingó perro con se todo. enfermó, miles de cosas. No, siempre con animales. ¿Por qué ¿Por ocupar qué? a los animales? No sé. ¿Por ¿Qué qué se culpa tienen con un trabajo? Eso. Ok. Su canción favorita para empezar el día. Hoy, en esta semana y las semanas anteriores, bueno, hay una lista K-pop Claramente. en el auto. Pero no es de su No es mía, elección. pero estoy pegada con Ofelia todo Ya. el día. Vamos a poner la música Sí, aquí y de hacemos fondo. el baile. Él puede dejarme en vergüenza siempre. Hoy es esa. Ya, si le dieran 24 horas libres sin clases y sin correcciones, ni sin horas de coordinación, ¿qué hace? ¿Qué hago? Chuta, mirar tele. Pero que no me moleste nadie. Y enterrarme en
En su mi cama. con muchas almohadas y mirar una serie entretenida. ¿Y qué hace ahí? Y quedarme ahí. De hecho, ahora estoy en eso. Estamos en proceso de llegar para allá. Sí. Estoy con unos capítulos. Ya. ¿Qué le enoja más? ¿Los márgenes mal hechos o los logos pixelados? Logos pixelados. Todo el rato. Todo el rato porque los márgenes se pueden arreglar. Ya. Los logos pixelados, next. Ya. Y una pregunta de bonus. Se asusta, me encanta. Si tuviera que venir a clases, a hacer clases, disfrazada, ¿de qué se disfrazaría? Ya lo he hecho y he venido de Slytherin. Pero otro disfraz podría ser como de Madonna ochentera. Ya, sí, Sí. me imaginé que iba a decir algo así. Sí, bien escarmenada, así. Con mucho volumen, así. Mucho volumen, harta parafernalia, la mini corta. Un poquito menos que plata, básicamente. Y profe, nosotras que trabajamos harto juntas, la he visto mucho cuando nos ha hecho ramos de identidad visual, de imagen y gráfica digital, siempre muy pegada a cómo el branding comunica, cómo se llega a comunicar todo lo que la marca necesita de cierta manera. Y siempre se piensa que el branding es un logo bonito. Y yo es que les digo, el logo y No la marca es no el es lo mismo y se los pongo. Sí. Búscate el PPT. Marca no es Logo. No. Sí. Entonces, profe, ¿qué es para usted el branding? Pero explicado para la gente que nos escucha Explicado fácil. Claro, modo fácil, no modo fácil. diseño. El branding es como la estrategia visual, comunicacional, pero que incluye no solo el logotipo, los colores, las tipografías, por ejemplo, o algún elemento que sea de la parte de la comunicación, sino también es lo que uno interpreta a través de esos elementos. Ajá. ¿Qué es lo que el público siente cuando ve ese logotipo? ¿Qué es lo primero que piensa cuando ve en ese contexto Un color, un una un estilo fotográfico? Claro. Eso es branding, es más allá de lo que yo veo. Y cabe también destacar que no es lo mismo que marca. No, la marca es el contexto general completo, Claro. eso incluye... El branding hasta incluye la marca. Incluye la marca, el branding es la estrategia, es como yo brandeo una marca, Claro. como marketeo una marca, como vendo una marca, como Ujú. muestro una marca. Claro. Y usted, profe, que lleva años formando diseñadores, ¿en qué momento disfruta más cuando ve a un estudiante trabajando en identidad visual y encuentra que hace ese match como entre lo que la marca necesita y el diseño en sí de la marca? Cuando dejan de pedir retroalimentación, pero el resultado es lo que uno espera. Ya. Porque siempre te preguntan, profe, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Está bien así? Yo no les puedo decir, diseña de esta manera, porque finalmente Estaría una es la muy guía y yo estaría como interviniendo, cosa que me ganas, no me falta. Sí, Y pero estoy no lo ahí, hace. pero no lo hago. No lo hago porque el alumno, los alumnos, alumnas Generar tienen un que criterio, bueno. generar un criterio, descubrir que no es solo repetir colores o alguna forma, sino que hay tanto que se puede hacer incluso con poco. Sí. Mucho, se puede hacer mucho. Y cuando logran descubrir eso, es como que me doy por pagada y digo, aprendieron, entendieron. Claro, es como Sí. cuando yo le conté que había usado una retícula para hacer un logo. Sí. Saltó, la señora saltó. Felicidad total. Claro. Sí. Y profe, hablemos del presente, porque hoy en día todo emprendedor quiere tener una marca. Pero cómo ha cambiado también el branding con las redes sociales, porque todo el mundo quiere la marca porque la ve en redes. Entonces, yo también quiero tener una marca, pero no está como ese... Es que falta como educar a los emprendedores hoy Ajá. en día con respecto a lo que significa tener una marca. Claro. Porque ellos lo ven desde el punto de vista de que el logo que lo representa con los colores que le gustan y la tipografía, la letra, dicen, esa letra me gusta y siempre es una letra rococosienta de terror.
llena display. no, terrible, que no dice nada, que no tiene que ver con el emprendimiento. Y que aparte no se lee. No se lee, si la ponemos en Instagram no se ve. Entonces, cuesta mucho lidiar con eso. Entonces, que aprendan a entender que lo visual va más allá del producto que tengan. Y va más allá del que le guste al emprendedor como tal. Acá lo que se vende y se diseña pensando en quién compra los productos, porque a ellos tenemos que llegar. Claro. No el producto. El producto No, tiene el todo producto... su propio proceso de diseño, desde su packaging y un montón de cosas. Pero cómo hacerles entender que los logotipos, lo que ellos creen de lo que significa una marca, no es lo que a ellos les gusta, sino que es lo que les funciona como marca y cómo llega a ese cliente de forma visual, pero también comunicacional. Y ahí entramos a las redes sociales, a la página web y a todos los elementos que sirven para armar, digamos, la marca en general. Claro. Mostrar sus procesos creativos de su producto es algo que de repente vende mucho y les cuesta mucho entender que eso deben publicarlo de buena manera y ahí uno lo puede asesorar, agarrar una buena foto, etcétera, un video entretenido mostrando cómo llegan al resultado para que le den el valor a ese producto. Claro, lo que pasa mucho en redes sociales es que la gente engancha, o el público en general ya no está enganchando con los resultados de las cosas. No. A la gente le gustan las marcas humanizadas, entonces a la gente le gusta mucho ver cómo le puede ayudar el producto, cómo se llega al producto, cómo se hace el producto, pero ya no está en ese punto de que compra por un impulso, sino que compra como más consciente de cierta... Con más sentido, finalmente. Claro. Las marcas hoy en día tienen más sentido. Claro, son mucho más humanas. Sí. A fin de cuentas, y un poco también con las redes sociales a veces se pierde el sentido de las marcas porque que está ahora las inteligencias artificiales, que los reels, que los TikTok, que cómo hago esto, que lleva mucho tiempo, que sí también, pero igual hay formas de optimizar ese tiempo y eso también es parte del branding. Es que hay que planificar, sí. Una estrategia de branding no se hace de un día para otro, un logotipo no lo hace en una semana. El nombre es lo peor. De hecho, el nombre, ahí el naming. El famoso naming, ahí, naming, sí, naming es el proceso quizás más difícil cuando uno tiene una idea de negocio, un emprendimiento, porque es el nombre con el que te vas a casar para siempre. Y la gente siempre te va a reconocer. Con el que te van a reconocer. Por lo tanto, si usas un nombre mezcolanceado del nombre de tu hijo, tu abuela, etcétera, y empiezan a juntar como las siglas, sale un nombre cualquiera, muy random, que nadie entiende, y uno lo ve habitualmente, por lo menos acá en Punta Arenas. En los negocios de barrio. Entonces, y uno pasa mirando y dice, ¿cómo ponen eso? Y mandan a hacer los carteles y yo lo encuentro de terror. Pero bueno. Y los carteles, claro, tampoco son carteles que se note que es una marca, es como un cartel random que tiene otro... Y dice, no sé, almacén, minimarket, cualquier cosa y un nombre tipo jeroglífico así muy mezclado. Lo importante de un buen nombre es que sea corto, que sea fácil de recordar, que se pueda graficar visualmente, que sea reconocible, memorable. Sí. Estoy tratando de acordarme de la tablita. Nosotros usamos una tablita. Sí, una tablita donde decía ya, el nombre es memorable, ya, sí. Es fácil de pronunciar, sí. La gente lo recuerda, sí. Tiene significado con el emprendimiento, me refiero a que es coherente. Y eso ser coherente no significa que sea literal. Si yo vendo flores, que mi nombre sea floristería o que tenga rosas, no sé cuánto. Claro, no es necesario. No, es innecesario hoy en día. Entonces la gente cae en eso, y eso es lo obvio, lo primero que buscan como nombre, pero a veces va más allá. Claro. Entonces quizás la pega más difícil cuando uno inicia los procesos de branding, buscar el nombre idóneo para tu proyecto de marca. Sí, y de hecho pasa mucho también que cuando la gente inicia los procesos de branding solas,
caen más en eso que cuando tienen a un equipo de diseño, porque Que nunca la que los gente, apoyen, sí. en una primera instancia cuesta mucho invertir en una marca. Y eso también, para que se entienda, diseñar toda una estrategia de branding, partiendo por el nombre, el diseño del logo, el icono si lo requiere o no. Claro. No necesariamente todos los logotipos tienen que tener iconos. A veces A mí me gusta mucho el logotipo tipográfico, o sea, el logotipo es tipográfico. es tipográfico, sí. El isotipo es el icono y el isologo es cuando tiene los dos. Y el imagotipo es Ya no me pide tanto. es este conglomerado visual donde tú tienes Donde no se pueden no se separar pueden las separar. partes. Solo tienes nombre mezclado Claro. con una imagen, pero no lo puedes separar. Por ejemplo, Una marca de estas de colegio o estos escudos escudo o Ya. hay unas de comunicación. Ya, pero por ejemplo, un isotipo, que es el Wendy's, por ejemplo, que tiene su icono Sí. y tiene el nombre aparte y funcionan separados. Eso es súper versátil y es lo que más se diseña finalmente. Sí, Pero eso no significa que todas las marcas o que todos los proyectos relacionados a branding tengan que tener un icono Y la logo, tipografía claro. o el logotipo. Puede ser solo logotipo dependiendo del tipo de... A mí me gusta de mucho, por emprendimiento. ejemplo, el logotipo intervenido, o sea, ocupar las tipografías e intervenirlas, Sí. especialmente para la marca, porque eso genera igual una personalidad de marca más sólida. Sí. Bueno, ahí hay otra rama, ahí podemos jugar con los logogramas. Los logogramas. Me encantan, me encantan. Voy a poner mi Chaplin. Los logogramas juegan mucho con la tipografía y con algún elemento asociado a la marca, al nombre que se está trabajando, por ejemplo, y está implícito dentro de lo visual en la tipografía. Hay uno muy común que se ve harto que es una banana, Sí. que dice banana, pero tiene forma de banana y es amarilla. Eso es como un ludograma. Y hay muchos más y se pueden explorar miles de maneras. ideas y formas en jugar con eso. Pero ahí depende obviamente del contexto y el del proyecto. Obviamente algo así tan lúdico en una marca tecnológica no funciona. No, es como para, por ejemplo, a mí se me ocurre en cosas, en artistas de comedia, Claro. en jardines infantiles, en cosas Sí. para niños, ahí se me ocurre mucho Ahí que el no puedes ludograma jugar con el funciona. ludograma, entonces hay muchas formas de llegar a un buen diseño de identidad visual, pero depende mucho del contexto, de la propuesta de valor, todo eso que investigamos en clase, que antes de diseñar, Hay que investigar. hay que investigar mucho, hay que Demasiado. analizar, análisis de mercado y mirar muchos logotipos, mirar muchos colores, Sí. mirar muchas paletas, Sí, es de verdad. acuerdo al contexto donde estamos diseñando. Porque Es no que ahí nos vamos por otro lado, el Sí. mood board. el mood board, que ese sí que es un dolor de cabeza, pero sí. Pero es que claro, el mood board, aprender a diseñar un mood board, igual es complejo. Así como nos cuesta encontrar un nombre, El mood board que los alumnos logren entender por qué el mood board es importante y cómo lo diseñan. y diferenciar también el mood board del panel de referencias. El panel de referencia pone y, claro. y tienen un orden, pero el mood board en sí tiene que Está tan asociado a la marca. claro, evidenciar el contexto, evidenciar el concepto. Claro. Por lo tanto, no sé, vamos a poner un ejemplo. Si vamos a trabajar una imagen o una marca un poco más elite, más joya, más elegante, lujo, claro. obviamente vas a utilizar una paleta neutra, tipografías de alto contraste, imágenes probablemente en blanco y negro. Tipografías muy probablemente, si no es algo moderno, van a ser serifadas. Claro, pero tienen algún rasgo ahí diferenciador. Pero en sí el mood board está diseñado y lo que se ve a primera vista en el mood board se ve, yo veo En la el marca. concepto elegante, veo el concepto. Claro. Y de repente no va tan asociado a la imagen gráfica o tan literal que se ve, sino a la sensación que provoca la imagen. De eso se trata el mood board. Claro. Es como mi referencia visual, pero yo no ocupo lo mismo que está en el mood board literal y lo utilizo para nada, que es algo que es lo que caen también. Claro. O si no, cuando hacen mood board usan como un patrón todo cuadriculado, todo como y todos esos mood boards
son iguales en estructura, cambia el concepto, los colores, las imágenes, pero son todos iguales en estructura. Claro. Y resulta que ahí es donde caen en el error. Claro, porque la estructura al final después La igual estructura te también ayuda. es parte del concepto. Claro, entonces si uno hace muy cuadriculado, entonces la marca va a ser más rígida de por sí. Pero sin imágenes mucho más lúdicas, mi moodboard tiene que ser más lúdico, no tiene que ser así como estructurado, cuadriculado. Entonces, claro. Eso también es parte del diseñar, aprender a diseñar, aprender a conceptualizar. Y profe, una pregunta honesta. ¿Cuál cree usted que es el error más común de un estudiante la primera vez que se pone a diseñar una marca? Diseñar en el computador directo, en la página en blanco, Illustrator en blanco y empezar a buscar tipografía y de ahí quedan. Pero no hacen ningún proceso creativo de mirar otros logos o dentro del contexto de lo que van a diseñar. No bocetear el papel importante, el papel no se pierde en diseño, no porque estemos en una era súper tecnológica, digital, vamos a dejar de rayar. Claro. No, todo lo contrario, ahí es donde están las ideas. A mí, por ejemplo, me cuesta porque yo no dibujo, pero igual me obligaba a hacerlo, yo sola me obligaba a hacerlo, porque si no me latigaban aquí. Sí. Y es parte del proceso, y uno no tiene por qué saber dibujar, sino que es tirar las ideas, es como, la palabra es ubicar en el contexto, dar el espacio, la palabra va a ser más grande, el hijo no va a ir más arriba, más abajo, de hecho no lo puede hacer con rectángulos. Con guía, sí, también. Con guía, no necesitas poner es como el texto. para dar el espacio, como la organización de todo lo que va a... De hecho, para diagramar textos, es lo que más uno hace, o lo que yo les enseñaba cuando hacía tipografía, y teníamos ese... teníamos parte dentro de una unidad, los alumnos aprendían a jerarquizar la información, esa era la okay. ¿Cómo jerarquizamos la información? Con contraste, pero usamos los grises y con rectángulos. Por ejemplo, un rectángulo más grande y muy oscuro es un título muy importante en tipografía Bold, por ejemplo, y en un tamaño grande. En un diario sería, en la portada del diario sería el título. Y de ahí los párrafos son un gris más claro. Después el subtítulo, la bajada del título, va un poquito vamos más bajando un gris más oscuro y un tamaño menor, y así uno va jugando. Y eso uno lo hace previo, antes de conocer inclusive el texto. Uno sabe el contexto, obviamente, pero antes de diagramar, por ejemplo, una página, pongamos una revista, hago esta especie de layout primero, como una especie de boceto sin texto, sin fotos, sin nada, pero en color y formas. Con nuestro cuadrito con la X, que sabemos que es la foto, etc. Y armamos como esquema. Y eso después lo llevamos y le ponemos el título en el tamaño grande, con la palabra o con la tipografía. Ni siquiera en Lorem Ipsum. No es necesario. Después lo vamos a pasar a Lorem Ipsum para probar cómo se ve, uno hace los ajustes y ahí recién uno aplica el texto. Claro, porque por ejemplo si los textos o los títulos, por ejemplo, son muy largos y el espacio que uno designa hace que la tipografía tenga que estar muy pequeña, se pierde también y hay que empezar a mover las cosas para que encuadre. Entonces primero uno arma el esquema, el boceto, etcétera, y así con los logos y así con todo uno bocetea antes. Uno tira la idea y después uno lo lleva al diseño. Al diseño como tal, a la pantalla, digamos. Claro. Y en la pantalla se vuelven a hacer ajustes. Si yo quiero personalizar un logo, lo hago, pues de hecho, en mesa de luz, traspasar la tipografía, modificar y de ahí escaneamos, le sacamos fotos, digitalizamos y lo trabajamos. Illustrator, plantilla y vectores. Y listo. O la misma tipografía contorneada, pero ahí le hacen la modificación. Entonces hay muchas formas de personalizar y hacer único un logotipo. Que la tipografía la pueden tener varios, pero la tuya está personalizada, etc. Y tiene ese algo que los diferencia al fin y al cabo. Y profe, usted que lleva tantos años como docente y como freelance y como trabajadora y todo, y coordinadora, bueno,
Cabe destacar que antes de hacer clase trabajé muchos años en diseño. Así Por que, eso, sí. entonces, ¿tiene alguna anécdota, historia chistosa, creativa de trabajo, de haciendo clases que nos quiera compartir? O sea, de la haciendo clase es que yo de repente bailo en la sala. La he visto. De repente Y se me olvida, salto, sí. corro todo el día por los pasillos. ¿Y para qué corro? No sé. No, Es como si un nadie toque. la apura, Pero ella yo va corro. sola. Sí. Y después, no sé, anécdotas creativas me pasó, pero es que eso más que clase, Pero puede haber sido también trabajando, ¿verdad? es que fue en un periodo donde yo estaba entre haciendo clase, había terminado mi diplomado de tipografía Ok. y entre medio de eso ya apareció y hay un carrete de tipógrafos. Asombre. Entonces yo estando acá en Punta Arenas dije, yo voy porque estaban mis profes, mis compañeros de diplomado, dije bacán, partí para Santiago. La cosa es que fui para allá y con una de mis mejores amigas le dije, acompáñame a este carrete de tipógrafos. ¿Y su amiga no era tipo? No. Y era una casa como medio ocupa, muy entretenida en Providencia y con música en vivo. Ya, ok. Todo pasando, yo feliz con mis compañeros, mis profes y todo, y hablando de la tipografía serifada y hablando en jerga tipográfica, y Claro. mi amiga sentada en una reposera con una chela, no entendiendo nada. Obvio que no, si no. Y era como que estuviéramos hablando, no sé, En chino. idioma marciano, Claro. y nosotros en llamas, amanecidos hablando de tipografía, Y y la la otra- otra amiga aburrida. Después me la llevé a probar, pero eso es cuento aparte. Yo creo que así va a estar la gente escuchando este capítulo del podcast porque hemos hablado muy técnico todo el capítulo. Lo siento. Lo siento, es parte de mi ser. Es verdad. Sí. Pero eso fue algo que después obviamente nos reímos y todo. Ajá. Amiga, si estás escuchando. Ay, Perdóname, pido perdón. pero claro, yo me fui en la volada porque estaba recién salía el diplomado, Claro, pero entonces ya empieza como saliendo del horno. Así, claro, entonces estaba como con muchas ganas de seguir aprendiendo de lo que era el mundo de la tipografía y esto Ajá. era como un carrete anexo, pero era un carrete de tipógrafos. Claro. De hecho se lanzaba una tipografía en ese carrete, Ya. uno de mis profes. Ok. Entonces era como el lanzamiento. Y Entonces, era un contexto igual Sí, súper pero como- exclusivo, como súper específico. específico, entonces fue una cosa como un carrete creativo, pero muy exclusivo solo de tipografía y que fue muy bacán. Pero Pero uno de esos aquí, por favor. por favor, así como hay gente que se junta a leer libros, y Claro, qué sé yo, club de libros. era como un club de puros tipógrafos Tipógrafos. fanáticos hablando solo de tipografía en idioma tipográfico. O sea, ¿cómo ¿A les qué explico? hora? ¿A qué hora? ¿Qué hora del día fue eso? No, la A noche. la noche, Mansi. Sí, la noche. La noche con... Típico de diseñador Sí, igual. Y hasta ahora funcionamos. Sí, a las 3 de la mañana, pepas. Sí, Se así ocurrió que, algo. pero eso fue como anecdótico, porque de ahí cosas como anécdotas de pega, ¿no? No, sí, No mucho, así como que te haya llegado un logo en Word, eso es como, ya dejó de ser anécdota, es como que te ya, llegan, es como ya te llegan pasó a cosas, ser. sí, ya, no, como parte de, y Claro. con Comic Sans, Perdón, lo tenía que decir, Ay, que no puedo decir en algún momento. pobrecita, esa tipografía está, Sí. pero bueno, nada que hacer. Formas de hacer enojar a la profe, envíenle un texto peleando en Comic Sans y en mayúscula. En mayúscula, lo peor. Y ella le va a empezar a sangrar el ojo. Cuando se Sí. estresa le empieza a sangrar el ojo. Sí, de hecho, literal. Sí. Y profe, vamos a la sección más terapéutica de este podcast, A ver, llamado el antitutorial, donde Antitutorial. enseñamos lo que no hay que hacer, ok, porque cuando enseñamos lo que sí hay que hacer, uno se encasilla, sí, pero cuando uno enseña lo que no hay que hacer, pone límites sin cortar la capacidad de explayarse en su... ¿cierto? Entonces, ¿cuál es ese no que deberíamos tatuarnos en la frente como estudiantes de diseño? no casarse siempre con la misma tipografía que salva todo. ¿Puede ser así? Sí. Sí, Ya. la tipografía comodín, Ya, ok. porque hay miles. Sí, la ¿Qué tipografía da mucho para jugar. Sí, pero los alumnos caen en Siempre la misma, copies.
Claro, Siempre en que la, la en la vieja- vieja confiable. No. Para no mí, caigan, Montserrat. no caigan en la vieja confiable porque hay muchas opciones Claro. que te dan el mismo concepto, Ajá. te puede incluso dar mucho más versatilidad en un diseño. Ujú. Y ahora, la misma pregunta, pero aplicada al diseño en general, no solo a tipografías. Lo que deberían tatuarse, Sí. Que es como el no lo hagas nunca. no lo haga nunca. El no mire a la competencia. Pero es que ya no es competencia, es referente. No, referentes. Sí. No busque referentes. No, que referente. No busque nunca referentes. Claro, el referente no existe. No existe, olvídalo. Ese es el El antitutorial. antitutorial. Claro. No busque referente para diseñar. Así. Claro. Haga lo que le guste. Ay, no, pues no, ya. No, mentira. No, eso no, lo que funciona. Lo que Eso es funciona. lo que funciona. Siempre lo que funciona. No lo que gusta. Sí. Ya, y bueno, profe, este ha sido nuestro podcast de hoy. ¡Ah! Muchas gracias por venir. No, gracias por invitarme. Yo voy a obligarla a venir después de que el podcast ya tenga su cantidad de Yo puedo venir todos los capítulos. capítulos. Ya, se pasó. El podcast es mío, no soy yo. No me importa. Y bueno, los dejamos invitados para que nos escuchen en el próximo capítulo. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales en @dilo.comunidad creativa. Perdón. Dilo.comunidad creativa. Y nos vemos la próxima. Adiós.